Cabe destacar que la nueva versión que salió de Wemos D1 es la versión R2. ¿Sí? La versión R2 tiene diferentes características dentro de la placa electrónica que le da una versatilidad, una funcionalidad mucho más grande para realizar diferentes tipos de proyectos a una escala mayor. Tenemos un tipo de entrada para la carga de esta placa, ¿sí? Tenemos un botón de resets, tenemos un tipo de conector micro USB, ¿sí? Y después tenemos más cantidad de salidas y entradas digitales. Fíjate que a comparación de Wemos D1, como te mostré en la clase anterior, tenías solamente 8 entradas barra salidas digitales. Acá tenés aproximadamente unas 12/13, no contando los diferentes tipos de entradas analógicas. El conexionado del pin de esta placa electrónica para Wemos D1 viene variada por diferentes tipos de entrada. Tenemos los puertos de pines, ¿sí? Que se llaman inputs, outputs 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6, pero nosotros lo utilizamos digitalmente, como por ejemplo para la programación Arduino, como la entrada 1, la entrada 3, la entrada 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Es importante destacar que siempre cuando uno empieza a programar con este ESP8266 en el entorno de desarrollo integrado llamado IDE Arduino, hay que manejar siempre este tipo de compuertas digitales, justamente para no confundirse con las inputs out. Después es importante destacar que este tipo de entrada a sub 0, ¿sí? Tiene una máxima de 3,3 volts y después para la entrada 0 tiene un flash bajo. Después utilizar los 5/3,3 volts dependiendo el uso que uno le dé. Si queremos andar un poquito más en la conexión misma del micro ESP8266, no de la conexión de la placa general, sino del micro ESP8266, el micro interno, fíjate que tiene diferentes conexiones para diferentes propósitos, ¿sí? Conexiones para potencia, en este caso las rojas, conexiones de entradas y salidas, ACD, de control, ¿sí? De funcionalidad, de interferencia o de interfase, ¿sí? Y números de pines que te van indicando acá, 9, 10, 11, 12, 13 hasta el 32. Después tenés señales tipo PWM, el tipo de corriente máxima son 12 mA, eso hay que tenerlo en consideración, y la corriente nominal es de 6 mA. Si queremos ahondar un poquito más en la parte de este tipo de funcionalidad que puede tener los diferentes pines del ESP8266, podemos ver que para el pin TX tenemos una función de TX, RXD, después para entradas analógicas con un voltaje máximo de 3,2 volts, en el caso A sub 0, que te lo indica acá, A sub 0, ¿sí? Con un máximo de 3,3 volts, de 0, entrada como salida, ¿sí? Input o output, se puede manejar entrada o salida, para D1, entrada salida, PWM, que es modulación de ancho de pulso, lo vamos a ver más adelante, para interruptor I2C, protocolo de comunicación I2C y CCL. Para D2, entradas y salidas, PWM, interruptor I2C, CDA, o también llamado en la conexión del ESP8266 GPO 0, ¿sí? Entrada-salida con 10K de pull-up. Este es el tipo de resistencia que tiene que tener el resistor que se coloque en esta entrada en tipo pull-up. Después, modulación de ancho de pulso, interruptor y el protocolo I2C. Todo esto lo vamos a ir detalladamente más adelante cuando empecemos a desarrollar los diferentes tipos de ejercicios, trabajos. También podemos ver que otro tipo de característica para este tipo de pin D4 digital GPIO 2 para ESP8266 es que tiene la particularidad de poder prender un LED interno sin necesidad de estar conectando un LED físico, sino que lo trae internamente la placa. Para D5 exactamente lo mismo con CDK, después MISO y MOSI para diferentes conexiones con diferentes dispositivos, después ground 5 volts, 3,3 volts y reset. Esas son las características que tiene la placa ESP8266. Como te digo, no tiene sumamente importancia al principio si estás comenzando con esto, con la parte de la programación, con la parte electrónica, porque capaz es un poco chino básico. Pero bueno, si tenés conocimientos de electrónica, es importante esto tenerlo en consideración a la hora de empezar a desarrollar programas en esta placa.